tema de movimiento de tercero de la ESO. Recordemos que en el vídeo anterior pues ya vimos prácticamente todos los apartados de lo que son las magnitudes fundamentales del movimiento, y en este caso, en este vídeo, vamos a centrarnos en los dos tipos de movimientos que podemos ver para el nivel de tercero y cuarto de ESO, que son el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a través de las ecuaciones que los regulan y de las gráficas que los representan. Es decir, que para describir un movimiento de un objeto solemos utilizar el lenguaje verbal. Pues he visto pasar un coche a 100 kilómetros por hora. Bueno, eso quiere decir que recorre 100 kilómetros en una hora y consideramos que es un movimiento recto. O a veces utilizamos el lenguaje matemático a través de fórmulas, pero otras veces también vamos a utilizar el lenguaje gráfico. Y vamos a aprender en este apartado a interpretar las gráficas de los diferentes movimientos y cómo a través de la gráfica identificar qué tipo de movimiento es el que lleva el móvil. Como hemos dicho, en este curso vamos a estudiar las gráficas de dos movimientos. El movimiento rectilíneo uniforme, que como su nombre indica es aquel que sigue objetos que se desplazan en una trayectoria recta con velocidad constante, y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es aquel que sigue objetos que se desplazan en una trayectoria recta, variando la velocidad de forma constante, es decir, con una aceleración constante. En el primer caso, el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, hemos dicho que es aquel que realiza un móvil que sigue una trayectoria recta con velocidad constante. Por ejemplo, en el dibujo de abajo veríamos pues una atleta que va desplazándose desde la posición inicial x sub 0 a la posición final x sub f con una velocidad constante. Ese objeto, esa corredora, pues llevaría un movimiento rectilíneo uniforme. Viene marcado por la ecuación de velocidad. La velocidad, recordemos que nos medía el espacio recorrido, y el espacio recorrido lo veíamos como la variación de la posición. En una trayectoria recta es la variación de la posición final menos posición inicial, partido por la variación de tiempo. Recordemos que el simbolito este indicaba variación de tiempo, es decir, tiempo final, instante final, menos el instante inicial. Como el instante inicial vamos a considerarlo normalmente cero, pues la variación de tiempo coincide con el tiempo total. Por eso, a partir de que la velocidad es posición final menos posición inicial partido por tiempo, podríamos obtener una ecuación que nos permitiese calcular la posición final sabiendo la posición inicial, la velocidad y el tiempo. Esa ecuación, así despejada y formulada, que no es más que despejar la ecuación de velocidad, es a la que se le conoce como ecuación de un movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, vamos a calcular la ecuación de movimiento en tres casos. En este primer caso tenemos a un ciclista que está en una posición inicial de 0 kilómetros y se desplaza con una velocidad de 20 metros por segundo hacia la derecha, hacia el sentido que hemos considerado como sentido positivo. Por tanto, lleva una velocidad positiva. Recordemos que la velocidad del sentido nos va a dar el signo de esa rapidez. En el primer caso, teniendo en cuenta que la ecuación de velocidad la hemos definido como posición final, la ecuación de velocidad no, perdonad, la ecuación de movimiento la hemos definido como posición final igual a posición inicial más velocidad por el tiempo, aplicada a ese ciclista, pues su ecuación de movimiento sería posición inicial 0, velocidad 20 metros por segundo, por tanto ecuación de movimiento x igual a 0 más 20 por t, por tanto 20t. Esta expresión que tenemos aquí nos permite calcular la posición del ciclista en cualquier instante. Dándole valores al tiempo, vemos la posición que ocupa y por tanto el espacio recorrido, porque la posición inicial era 0. Veamos un segundo caso. En el segundo caso, tenemos a otro ciclista que va a otra velocidad, a 90 km por hora, y parte de una posición inicial que son los 10 kilómetros. Esa es su posición inicial. Si lo pasamos todo a unidades del sistema internacional, la posición inicial expresada en metros serían 10.000 metros y la velocidad expresada
en metros por segundo serían 25 metros por segundo, haciendo los dobles factores de conversión para pasar horas a segundos y kilómetros a metros. Por tanto, su ecuación de movimiento ahora sería x igual a 10.000, siendo 10.000 su posición inicial, que tenemos aquí, más la velocidad en metros por segundo, que son 25 por t. También lo podríamos haber expresado en kilómetros por hora, puesto que si la posición inicial era en 10 kilómetros, podríamos haber puesto x igual a 10 más 90 por t. Pero ese t tendría que estar expresado siempre en horas y la posición final se expresaría en kilómetros. Y por último tenemos este otro caso, que es un ciclista que parte de una posición inicial de 15 kilómetros y se desplaza hacia la izquierda, por tanto velocidad con signo negativo, con una velocidad de 20 metros por segundo. Posición inicial 15.000 metros, velocidad menos 20 metros por segundo. ¿Por qué menos? ¿Por qué ese signo menos? Porque se desplaza hacia la izquierda y por tanto su ecuación de movimiento sería 15.000 menos 20t. En este caso un signo menos porque la velocidad es negativa según el criterio que hemos tomado. ¿Y cómo son las gráficas de un movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, pues veamos otro ejemplo. Dice, un móvil parte de un punto situado a una distancia de 2 metros con respecto al origen de coordenadas. Me están dando la posición inicial y lleva una velocidad constante en el sentido positivo de 5 metros por segundo. Si yo representase su ecuación de movimiento, veríamos que sería posición inicial 2 más velocidad 5 por t. Es decir, que la posición final sería igual a la posición inicial 2 más la velocidad 5 por t. ¿Esta ecuación para qué nos vale? Pues nos vale para obtener diferentes valores de posición para diferentes valores de tiempo y por tanto confeccionar una tabla. Y ya sabemos que si tenemos una tabla de datos, esa tabla de datos la podemos representar en forma gráfica. Si representamos esos puntos en una gráfica de posición y de tiempo, pues veríamos que esos puntos siguen esa línea recta inclinada. Esa es la gráfica típica de posición-tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme, una línea recta inclinada, que indica que vamos recorriendo espacios iguales en tiempos iguales. A medida que va avanzando el tiempo un segundo, el espacio aumenta en 5. Hemos pasado, en este caso, de 2 a 7. Aumentamos un segundo y pasamos de 7 a 12. Aumentamos un segundo y pasamos de 12 a 17. Aumenta un segundo y pasamos de 17 a 22. Por tanto, la gráfica posición-tiempo es una línea recta inclinada que corta al eje de ordenadas, al eje vertical, en la posición inicial x sub 0. Y la gráfica velocidad-tiempo, al ser una velocidad constante, es una gráfica horizontal en el valor de la velocidad. En este caso era 5 metros por segundo, pues una recta horizontal en 5. Esa sería la gráfica VT, una línea horizontal paralela al eje de abscisas, al eje X, al eje horizontal, que corta al eje de ordenadas en el valor de la velocidad del móvil. Y cuando tenemos una velocidad negativa, es decir, que el móvil se acerca al origen partiendo de una posición más alejada, por ejemplo, en este caso parte de una posición cercana a 90 metros y a medida que pasa el tiempo se está acercando al origen. Eso es porque tenemos una velocidad negativa. Esa sería la posición inicial, bueno, en este caso 92,5 para ese ejemplo. Y va avanzando. Si nosotros midiésemos un par de puntos y el tiempo que ha tardado, posición final sería 30, posición inicial sería 80, instante final que serían 10, instante inicial que serían 2, por tanto 30 menos 80 partido por 10 menos 2, final menos inicial, nos da una velocidad de menos 6,25. Como vemos, el tener una velocidad negativa hace que la recta esté inclinada hacia abajo y en el caso anterior una velocidad positiva haría que la recta esté inclinada hacia arriba. La ecuación de movimiento de esta gráfica pues sería
X sub 0, 92,5, su posición inicial en el instante t igual a 0, menos 6,25 porque su velocidad ahora es menos 6,25 por t. Al tener velocidad negativa, querrá decir que el móvil se está acercando al origen, es lo que hemos dicho. Por tanto, en resumen, ¿cómo son las gráficas espacio-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme? Pues como indicamos ahí. La gráfica espacio-tiempo, una recta inclinada hacia arriba o hacia abajo, en función de que la velocidad sea positiva o negativa. La gráfica velocidad-tiempo horizontal, horizontal en la parte positiva, cuando la velocidad sea positiva, o horizontal en la parte negativa, por debajo de cero, cuando la velocidad sea negativa. Y la aceleración siempre va a ser cero. Por eso siempre está aquí. Veamos el caso ahora del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordamos, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel que sigue un objeto que transcurre por una trayectoria recta con aceleración constante. Una aceleración que solo es del tipo tangencial. Porque ya veremos también que puede ser aceleración centrípeta constante, pero sería otro tipo de movimiento. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es aquel que tiene aceleración tangencial, es decir, aquella destinada a variar el valor de la velocidad y tiene una aceleración constante. Por tanto, si partimos, igual que hicimos en el caso anterior, pero antes lo hicimos de la ecuación de velocidad y ahora partimos de la ecuación de aceleración, podemos ver cómo varía la velocidad a medida que pasa el tiempo y variaría de forma constante. Y tendríamos una ecuación similar a la que vimos antes para la posición en el movimiento rectilíneo uniforme, pero en este caso hemos cambiado posición por velocidad y donde ponía velocidad hemos puesto aceleración. Es decir, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esto nos va a permitir calcular cómo va variando la velocidad a medida que pasa el tiempo. Esta es la ecuación de velocidad. Y a través de pues una serie de deducciones podíamos llegar también a una ecuación que nos permitiese ver cómo varía la posición a medida que pasa el tiempo, que sería su ecuación de movimiento, que ahora no es una ecuación lineal de primer grado, sino que es una ecuación de segundo grado. La posición de un objeto en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado será igual a su posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo empleado al cuadrado. ¿Vale? Así es como calcularíamos la posición final de un objeto. Y a partir de estas dos ecuaciones, pues podríamos obtener otras. Veamos un ejemplo. Dice, un móvil se desplaza en línea recta desde un punto situado a 2 metros del origen con una velocidad inicial de 3 metros por segundo y una aceleración constante de 2 metros por segundo al cuadrado. Por tanto, me están dando posición inicial, velocidad inicial y aceleración. Con esos tres datos yo puedo escribir su ecuación de movimiento, que recordemos, hemos dicho anteriormente, que es esta que tenemos aquí. Sustituyendo esos datos, ¿qué nos quedaría? Pues posición inicial 2, velocidad inicial 3, un medio de la aceleración, como la aceleración es 2, pues un medio de 2 es 1 como coeficiente de t cuadrado. Y ya tenemos una ecuación que nos permite calcular la posición final, la xf, en función del tiempo. Si vamos dando valores al tiempo, vamos viendo cómo varía la posición. Y al representarlo gráficamente tendríamos cómo es la gráfica posición-tiempo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme era una recta inclinada. Aquí ya, al ser una ecuación de segundo grado, no es una recta inclinada, sino que es una parábola. ¿Vale? La representación siempre de ecuaciones de segundo grado son parábolas. Hacia arriba cuando la aceleración es positiva o una curva, una parábola hacia abajo cuando la aceleración sea negativa. Y la gráfica velocidad-tiempo será en función de su ecuación de velocidad. La velocidad final, recordemos que era, la tenemos creo que por aquí puesta, a ver si sale ahora, que no ha salido, ahí. La velocidad final sería igual a la velocidad inicial, que era 3, más la aceleración por el tiempo, 2 por t. Dando valores al tiempo, obtenemos cómo va cambiando la velocidad. Y como vemos, la velocidad sí varía de forma lineal, igual que variaba en el movimiento rectilíneo uniforme la posición.
Estas gráficas son similares, pero es la gráfica velocidad-tiempo. Antes era la gráfica posición-tiempo. Y como dijimos anteriormente, a partir de las dos ecuaciones, de la ecuación de velocidad y de la ecuación de movimiento, podríamos sacar otras ecuaciones útiles que a la hora de hacer problemas nos van a venir bien el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, ya conocíamos esta ecuación de movimiento y esta ecuación de velocidad, pero a veces también, pues en la interpretación de gráficas nos es útil calcular la velocidad media. ¿Cómo vamos a calcular la velocidad media de un objeto? Pues la velocidad media se va a calcular a partir de que la velocidad media es igual a la velocidad inicial más la velocidad final v o vf partido por 2. Y sabiendo la velocidad media podremos calcular el espacio recorrido o la posición final. El espacio recorrido recordemos que es posición final menos posición inicial. Y si la posición inicial 0, pues la posición final coincide con el espacio recorrido. Por tanto, aquí podríamos calcular la posición final en función de la velocidad media. Y otras dos ecuaciones que también podríamos utilizar son estas que tenemos aquí debajo, en la que la variación de posición es la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado partido por 2 veces la aceleración, o despejada en esta forma, que sería v igual a raíz cuadrada de v sub 0 al cuadrado más 2 veces aceleración por el espacio recorrido, el desplazamiento. En resumen, las gráficas de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son como indicamos aquí. La gráfica espacio-tiempo, la gráfica posición-tiempo, pues sería una parábola con curvatura hacia arriba cuando la aceleración es positiva, o una parábola que va curvándose hacia abajo cuando la aceleración es negativa, porque cada vez recorremos menos espacio en el mismo tiempo, porque estamos frenando. Si tenemos una aceleración negativa, recordemos que estamos frenando. Una aceleración positiva es que estamos acelerando. Y cuando aceleramos, aumentamos de velocidad y la recta de la velocidad es hacia arriba, y cuando frenamos disminuimos de velocidad, por tanto la recta de la velocidad es hacia abajo. Cuando la aceleración es positiva, sería una gráfica aceleración-tiempo horizontal en los valores positivos de la aceleración, y cuando la aceleración es negativa, estamos frenando, pues sería una recta horizontal en los valores negativos de la aceleración. Veamos un ejemplo. Dice un coche que circula a 120 km por hora, frena y para en 50 metros. Calcula la aceleración del movimiento. En primer lugar, yo lo puedo hacer aplicando algunas de esas fórmulas que hemos visto, ¿vale? Sabiendo que tenemos una velocidad inicial de 120 km por hora, que podemos expresarla en metros por segundo, una velocidad final, porque nos dicen frena y para, si para, la velocidad final es 0, y el espacio recorrido que son 50. A partir de ahí podríamos calcular la aceleración con esa primera fórmula. Y tendríamos que la aceleración es de menos 11,11. Pero si no nos queremos aprender muchas fórmulas, bueno, pues recordemos únicamente la de la velocidad media. La velocidad media, recordemos que era la velocidad inicial más la velocidad final partido por 2. La velocidad inicial sabemos que es 33,33, lo tenemos aquí. La velocidad final, como hemos parado, es 0. Partido por 2, pues 16,67. Esa es la velocidad media. Sabiendo la velocidad media y sabiendo el espacio recorrido, sabemos que velocidad media es el espacio recorrido partido por el tiempo. Por tanto, si despejamos de ahí, pues si el espacio recorrido es velocidad media por tiempo, el tiempo es el espacio recorrido partido por la velocidad media. 50 entre 16,67, total 3. Y sabiendo el tiempo, con la fórmula de la aceleración, pues aceleración es velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo, podríamos calcular la aceleración obteniendo el mismo valor que hemos visto anteriormente. En el siguiente apartado nos pedirían calcular el tiempo que tarda en pararse. De la segunda forma ya lo hemos calculado, pero si lo hubiésemos hecho desde la primera forma, pues teniendo en cuenta que ya conocíamos el desplazamiento, conocíamos la aceleración y conocíamos todo, pues podríamos haber utilizado, por ejemplo, la ecuación de velocidad, v igual a v sub 0 más a por t, y obtendríamos el mismo tiempo que vimos anteriormente, que era de 3 segundos. Y en el apartado C nos dicen que qué espacio ha recorrido y qué velocidad lleva un segundo después de empezar a frenar. Por tanto,
ya sabemos la velocidad inicial, sabemos el tiempo que queremos, es tras un segundo, ya no es tras 3. Tras 3 sabemos que se ha parado, pero tras un segundo no sabemos ni qué posición ocupa, no sabemos qué velocidad lleva, pero sí sabemos la aceleración, porque la aceleración es constante, porque es uniformemente acelerado. Por tanto, la aceleración es menos 11,11 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo calcular ese espacio recorrido? Bueno, pues primero, en primer lugar, la ecuación de velocidad. Con la ecuación de velocidad podemos calcular la velocidad final. Velocidad final es velocidad inicial, 33,33, más aceleración, menos 11,11, por el tiempo empleado. Como me dicen que es un segundo, pues 1. Por tanto, tras un segundo lleva 22,22 metros por segundo. Claro, eso significa la aceleración. La aceleración nos dice que disminuye la velocidad en 11,11 metros por segundo cada segundo. Si tenía una velocidad de 33,33, en un segundo le tengo que restar 11,11. Si le resto 11,11, ¿qué me da? 22,22. ¿Y qué posición ocupa o qué espacio recorrido? Bueno, podría utilizar esto o podría haber utilizado también la ecuación de movimiento. En este caso, con el espacio recorrido es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido por 2a, pues obteníamos un valor de 27,775 metros. Tras un segundo ha recorrido ese espacio, esa distancia. Y veamos otro ejemplo. En este ejemplo, bueno, pues nos dan una gráfica que tiene 4 tramos, un tramo 1, un tramo 2, un tramo 3 y un tramo 4. Y nos dicen, estudia la gráfica velocidad-tiempo, aquí estamos representando la velocidad en función del tiempo, aportando todos los datos que puedas. Es decir, lo que vamos a tener que ir indicando es, bueno, pues velocidades medias, qué tipo de movimiento lleva en cada tramo, qué tipo de aceleración lleva en cada tramo, si lleva aceleración o no lleva aceleración, pues esas cosas. En el tramo 1, ¿qué observamos en el tramo 1? Bueno, pues observamos que el objeto parte del reposo, que la velocidad inicial es 0, cuando el tiempo es 0. Por tanto, está parado al inicio. Y que este tramo dura 15 segundos. Y tras 15 segundos la velocidad ha aumentado a 10 metros por segundo. Por tanto, es un movimiento que ha ido variando la velocidad, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que tiene aceleración constante. ¿Cuánto vale esa aceleración? Recordemos que la aceleración se calcula como la velocidad final menos la velocidad inicial partido por el tiempo total. Por tanto, 10 menos 0 partido por 15 igual a 0,67 metros por segundo al cuadrado. Y para calcular el espacio recorrido podemos utilizar la fórmula de la velocidad o podemos utilizar el concepto del área bajo la curva. Tenemos que saber que el área bajo la curva, bajo la gráfica velocidad-tiempo, representa el espacio recorrido y el área bajo esta gráfica es el área de un triángulo de base 15 y de altura 10. Si lo hacemos por el área del triángulo, pues sería, el área del triángulo es un medio de la base por la altura. Por tanto, la base son 15, la altura es 10, pues un medio de 15 por 10, 75. Si lo hubiésemos hecho por la velocidad media y el espacio recorrido, pues velocidad media sería velocidad inicial 0, velocidad final 10 partido por 2, 5 metros por segundo, y el espacio recorrido, por tanto, sería la velocidad media por el tiempo 5 por el tiempo, que en este caso son 15, 5 por 15, 75 metros. Coincide, lógicamente, hacerlo de una manera o de otra. Y el tramo 1 estaría completo. ¿Qué pasa en el tramo 2? Bueno, pues en el tramo 2 observamos que la velocidad no varía. Y si la velocidad no varía es porque es un movimiento rectilíneo uniforme. No tiene aceleración. Es decir, la aceleración es 0 y la rapidez se mantiene en 10 metros por segundo. Aquí la única información que podemos dar es el espacio recorrido. ¿Qué distancia ha recorrido? Pues si llevo una velocidad de 10 metros durante 20 segundos, entre 15 y 35, pues 10 por 20 igual a 200 metros. Y en el tramo 3, bueno, pues en el tramo 3 sería hacer lo mismo que en el tramo 1 y podríamos calcular la aceleración restando la velocidad en el instante final para t igual a 50, que es 20, menos la velocidad en el instante inicial, que es t igual a 35, que la velocidad vale 10, por tanto 20 menos 10, partido por el tiempo total. Entre 35 y 50 son 15,
50 menos 35, 15, podríamos calcular la aceleración. Y para calcular el espacio recorrido, pues calculamos la velocidad media. Velocidad media es velocidad inicial, que es 10, velocidad final, que es 20, partido por 2, que es 15, y la multiplicamos por el tiempo, que son 15 segundos, nos da el espacio recorrido. Y en el tramo, pues exactamente igual. Lo que pasa es que al venir hacia abajo, al disminuir de velocidad, ya sabemos que la aceleración tiene que salir negativa. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero con aceleración negativa, en el que partimos de una velocidad de 20 y vamos a terminar con velocidad 0. ¿En cuánto? En 5 segundos. Por tanto, velocidad final 0, velocidad inicial 20, tiempo total 5, 0 menos 20 entre 5 es menos 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué velocidad media ha llevado? Pues velocidad inicial 20 más velocidad final partido por 2, total 10 metros por segundo, es la velocidad media de ese trayecto, y el espacio recorrido sería 10 por el tiempo, que son 5 segundos, 10 por 5, 50. ¿Cómo calculamos ahora el resto de parámetros? Pues para calcular la velocidad media total, pues lo que tendremos que hacer será dividir el espacio recorrido total, recordemos el espacio recorrido en cada uno de los tramos, y dividirlo entre el tiempo total. El tiempo total son 55 segundos, la suma del espacio recorrido en todos los tramos es 550 metros, pues 550 entre 55, la velocidad media que ha llevado el objeto en todo ese recorrido es de 10 metros por segundo. Y si queremos representar sus gráficas espacio-tiempo y aceleración-tiempo, bueno, pues tendríamos aquí las gráficas representadas tramo por tramo. En el primer tramo, recordemos, era un movimiento uniformemente acelerado, por tanto su gráfica espacio-tiempo va a ser una curva que nos va a unir la posición inicial, que era 0, con la posición final a los 15 segundos, que era de 75 metros. En el tramo 2, a ser un movimiento rectilíneo uniforme, su gráfica es una línea recta inclinada que nos une la posición inicial 75 con la posición final 275, porque en el tramo 2 recorríamos 200 metros. En el tramo 3 es una curva que nos va a unir la posición inicial, que era 275, con la posición final. Recordemos que en el tramo 3 recorría 225, por tanto la posición final aquí está mal. Para los 50 segundos la posición final tendría que ser 500. Nos tendremos que ir a 500 porque recorría 225 metros. Y partiendo de esos 500, no de 550 como indica en esta gráfica, partiendo de 500, el tramo 4 tendría una curva, pero con la curvatura hacia abajo, que pasaría de 500 a 550, no a 600, porque la posición final son 550, en esos 5 segundos que utiliza el tramo 4. ¿Y cómo sería la gráfica aceleración-tiempo en cada uno de los tramos? Pues en el tramo 1 una aceleración positiva de 0,67, en el tramo 2 una aceleración 0 porque era un movimiento rectilíneo uniforme, en el tramo 3 también una aceleración positiva de 0,67 y en el tramo 4 una aceleración negativa de valor menos, si no recuerdo mal, menos 4 metros por segundo al cuadrado. Aquí, sin embargo, no sé por qué ponemos menos 1,33. Nos salía antes menos 4 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pues aquí este tendría un valor más abajo para el valor de menos 4 metros por segundo al cuadrado. Porque pasábamos de 20 metros por segundo al 0 en 5 segundos. 20 entre 5 nos da menos 4. Tendría que estar por aquí abajo en el valor de menos 4. Este último tramo que también estaría mal representado en esa gráfica. Y con esto hemos terminado los tipos de movimiento.